Con lo referente a la unidad número 5 hubieron puntos importantes e interesantes. Manejan ciertos casos. Uno de ellos es cuando el aprendizaje del segundo idioma se realiza en lugares donde el lenguaje nativo tiende a ser el segundo idioma de una persona, por ejemplo, que habla en español, ¿no? Esto sucede mucho en los inmigrantes que luego van a Estados Unidos. Ellos tienden a aprender con mayor velocidad debido a que se ven en la necesidad de hablar el idioma por la necesidad de comunicarse, además de que están constantemente, le podemos llamar, bombardeados de este idioma, lo que les permite desarrollarlo o centrarse en ello. También existe un caso en donde el único contacto con esta segunda lengua tiende a ser en el salón de clases, lo que limita el tiempo de interacción con este segundo idioma, que termina llegando a ser perjudicial en el sentido de que el tiempo es mínimo. Además, o aunado a ello, cuando los alumnos interactúan entre sí, la comunicación resulta más fluida y en el sentido de que manejan su primer idioma, que en este caso se lo llamamos en la cuestión de México, sería el español, y dejan de lado el inglés, por lo que su única interacción ya no sería también con los maestros, con las personas que van en la calle, en las tiendas, etcétera. No, únicamente sería con el maestro de inglés, lo que limita enormemente la interacción que va a tener con este segundo idioma. Por eso es un punto importante que se tiene que tomar en cuenta al momento de hablar de este segundo idioma en el sentido del lenguaje del bueno, de la lengua inglesa. Eh, Hubieron puntos que parecieron o me parecieron interesantes, que habla en el sentido de que hay ciertos enfoques. Uno que está basado en la cuestión de la gramática o la traducción gramatical, centrándose en el sentido de aprender la gramática de una manera profunda, lo que puede llegar a ser perjudicial hasta cierto punto en los alumnos debido a que puede llegar a ser tedioso. Sí, pueden llegar a aprender la cuestión gramatical ciertos conceptos, ciertas ideas, pero a los alumnos les terminaría, dependiendo de la edad, claro está, pero esto puede llegar a aplicarse en la mayoría, de que puede llegar a ser tedioso, aburrido, y terminarían lo que podemos llamar como odiando la asignatura y o materia. También existe otro enfoque que maneja el texto, que es el audiolingüístico. En esto se usa muy poco la cuestión de la traducción, pero se espera que los alumnos aprendan a través de la repetición y con esto que lleguen a formar hábitos. Esto en la cuestión de la repetición puede llegar a ser beneficioso en gran medida, pero también conlleva una limitante en el sentido de que no llegarían a una comprensión de lo que estén diciendo, simplemente lo repiten por repetir, valga la redundancia, es decir, no llegan a una comprensión real de este segundo idioma, lo que le permitiría una comunicación que pueda llegar a ser más fluida en este sentido. De igual manera, maneja el texto que diversos elementos, la cuestión del segundo idioma, lingüísticos, que luego tienden a practicarse o presentarse de forma aislada. No va de una manera continua, y por lo general tiende a ir de lo simple y lo complejo. Esto es beneficioso para una mayor comprensión, pero también existe la estrategia de lo complejo a lo simple, que ya lo hemos abordado,
siempre y cuando se trabaje de forma adecuada o que se lleve de forma adecuada con el docente, puede llegar a ser beneficioso hasta cierto punto, siempre y cuando, independientemente de la estrategia y o forma de aprendizaje, sea llevado, se lleve de una manera puntualizada con un objetivo preciso. También maneja la cuestión de que, bueno, como había mencionado, o retomando la cuestión de que los alumnos, el tiempo disponible, en la mayoría de los casos, un caso pues, que nos vamos a topar al momento de ser maestros de este segundo idioma, va a ser que el tiempo va a ser muy escaso, ya que únicamente tendrían alrededor de 50 a 60 minutos dependiendo para dar este idioma, lo que impediría un mayor acercamiento de los estudiantes al segundo idioma. Además de que se deben de tomar en cuenta ciertos puntos que toca el texto, que me parecieron muy interesantes este, en la cuestión de cuando abarca el aspecto individual y el aspecto o el trabajo grupal. Al momento de, por ejemplo, en que el docente realiza preguntas, al momento de realizar preguntas de manera individual o lanzar la pregunta de manera muy específica a un alumno, por lo general, si tomamos en cuenta la cantidad de alumnos que son, eh, cuando un alumno llega a hablar, tradicionalmente en la educación tradicional, son respuestas muy cortas a las preguntas que puede realizar el docente, lo que termina perjudicándolo en gran medida porque recordemos que también el speaking forma parte del la cuestión de la enseñanza de este segundo idioma. Entonces, los alumnos deben de tener una participación más activa y no tanto pasiva. Por lo que plantea el texto, que también cuando los alumnos trabajan en parejas o trabajan en grupos, tienen una mayor posibilidad o probabilidad de responder mayor cantidad o tener una mayor interacción con el lenguaje, en el sentido de que primero lo están reflexionando más al momento en que entre ellos mismos están hablando sobre algún determinado tema, están respondiendo cierto cuestionamiento y les permite llegar a un conocimiento un poquito mejor planteado, en el sentido de que el diálogo del tema sería mayor a si se hace de manera individual y si tienen una interacción pasiva. Es decir, los alumnos sentados, el maestro únicamente habla y solamente cuando se pregunten los alumnos responden, y la educación tradicionalista en pocas palabras. Por todo lo que he mencionado, pues, se maneja de que los maestros tienen que buscar estrategias, formas que les permitan llegar a los objetivos que se plantean, y por lo que deben procurar, como había mencionado, que exista una interacción entre los alumnos, porque siempre existe una interacción, pero si esta interacción está relacionada, o pueden llegar los docentes a relacionarlo con el tema y o contenido, puede llegar a ser beneficioso. Una de las estrategias que plantea, o dinámicas de trabajo que plantea esta unidad, es la cuestión del juego de roles. No lo profundiza en gran medida, pero esta cuestión del juego de roles puede llegar a ser beneficiosa enormemente si se aplica correctamente. Un tema que se me ocurrió rápidamente en la cuestión de si se abarca de la cuestión de las profesiones en inglés, ahí el docente puede llegar a ocupar esta técnica o esta estrategia de juego de roles, en donde la interacción con el objeto de conocimiento, en el sentido del alumno, sería aún mayor, y la relación al momento en que los mismos alumnos estén platicando o estén realizando esta estrategia y llevando a cabo la actividad que
cree el docente puede llegar a ser beneficioso enormemente. También maneja otros puntos importantes en la cuestión del segundo idioma o del aprendizaje de este segundo idioma, que maneja ciertos enfoques también, o dos enfoques para ser precisos, en la cuestión de la investigación que sucede en el aula. Por lo que, o para poder llevar a cabo estas investigaciones, porque plantean ciertos casos y ciertas situaciones, se llevan a cabo esquemas de observación. La observación resulta ser de enorme importancia, o debe de ser de enorme importancia para el docente. ¿Por qué? Porque al momento de observar su clase, o sea, un docente debe observar antes, primero poner antes, durante y después de cada clase. ¿En qué situación? Al observar todos estos sucesos que se plantea antes, durante y después, puede llegar a observar si su clase fue beneficiosa o hubieron ciertos errores que se llevaron a cabo. Para esto existen ciertas técnicas o ciertos esquemas, una de los cuales que plantea el esquema de observación, maneja la cuestión de la etnografía en el aula, que es describir lo que sucede o buscar patrones o relaciones en la cuestión de causa-efecto, podríamos denominarlo así, que es un punto importante si un docente llega a hacer este tipo de observación. ¿Por qué? Porque al describir lo que sucede en su aula al momento del término de la clase, puede llegar a encontrar lo que habían mencionado, patrones o ciertas situaciones que o resultan perjudiciales y que puede llegar a cambiarlos. O, ok, esta situación salió así. Y ya empieza a reflexionar el docente, ok, ¿cómo haría para que esta situación que sucedió no vuelva a pasar? ¿O cómo puedo hacer para que esta situación que sucedió, en donde todos participaron, vuelva a suceder? Es decir, no había obtenido participación en los alumnos, ¿qué hice para que obtuvieran participación? Entonces, por eso la observación resulta importante y nos plantea en la cuestión etnográfica que es algo importante que se tome en cuenta. También maneja en la cuestión de los esquemas de orientación uno que se llama COLT, esquemas de observación de la orientación comunicativa de la enseñanza de idiomas o algo por así. Es COLT. Nos menciona que se divide en dos, maneja como A y B. Uno en la va a describir las prácticas docentes, donde se centra principalmente en el contenido, en el enfoque y en la cuestión organizacional o en la cuestión de organización. Y el B se centra un poquito más en cuestiones más específicas que se producen en la cuestión del alumno y el profesor. Entonces yo siento que estos puntos son importantes que sean tomados en cuenta por el docente, porque pueden llegar a ser beneficiosos para el aula. De hecho, en el texto plantea cierta comunicación que se da entre los alumnos y los mismos o maestros y todo así, en todo este sentido, que nos permite darnos cuenta de la situación, de cómo el mismo alumno está interpretando ciertos sucesos, ciertas correcciones que pueden llegar a suceder, incluso más adelante lo que se habla sobre la retroalimentación que sucede. Todos estos puntos lo puede llegar a tomar en cuenta el docente si observa correctamente. Ok. De igual manera el texto maneja cuestiones de estos enfoques que ya había mencionado, audiolingüístico. Otro punto importante que maneja en la cuestión de lo que había mencionado de la retroalimentación.
La retroalimentación tiene una gran importancia en el docente. ¿En qué sentido? Porque va a permitir que exista un mayor acercamiento en la cuestión de los comentarios o las preguntas que se realicen y puedan llegar a una corrección en caso de que los alumnos tengan algún error o algunas deficiencias en ciertas áreas. Entonces, siento que un docente debe saber realizar una retroalimentación adecuada para que pueda llegar a ser beneficioso. Porque si tiende a no realizarse adecuadamente, puede ser contraproducente. En este mismo sentido, nos maneja aspectos importantes en la cuestión de las técnicas de preguntas de los docentes, preguntas abiertas o preguntas, el tipo de preguntas que realiza. Algunas pueden ser abiertas o otras pueden llegar a ser preguntas cerradas, pero más adelante ya les estaría hablando más sobre de este tema. Mm, Nos maneja un punto de un autor, eh, Leister, en donde nos menciona que los estudiantes que reciben enseñanza de idiomas que están basados en la cuestión del contenido, como se había mencionado, tienen menos probabilidades de notar le podemos llamar, bueno, me parece que le domina como refutaciones, en la cuestión de la retroalimentación, como había mencionado. La cuestión de la retroalimentación es súper importante para el alumno. También otro punto importante que marca son le, me parece que le denomina, uh, bueno, la cuestión de la reformulación, un tipo de retroalimentación que maneja, que por lo general ocurre con más frecuencia y tiende a ser desapercibida por los alumnos en gran medida. También manejan otros dos autores, que es Oliver y McKay, los cuales menciona que identifican 4 contextos donde los profesores y alumnos llegan a interactuar. Uno es en la cuestión del intercambio del contenido. El segundo, el intercambio de gestión, intercambio de comunicación y el intercambio explícito centrado en el lenguaje. Estos son 4 puntos que se manejan. En la cuestión bueno, la cuestión de la investigación, me parece que se menciona sobre que el intercambio explícito centrado en el lenguaje ocupa, tiende a ser de mayor frecuencia en la cuestión, o utilizada de mayor frecuencia, y puede llegar a ser beneficioso en gran medida. De igual manera, abarca o bueno, ya cuando va cerrando, abarca sobre la cuestión o toca puntos sobre el andamiaje. Al momento de que hablamos de andamiaje, se refiere principalmente a lo que habíamos mencionado anteriormente con la teoría de Vygotsky, en donde un actor entra para llegar al alumno de la zona de desarrollo próximo a la zona de desarrollo potencial. En este caso, el andamiaje se puede dar alumno a alumno o incluso maestro alumno, perdón, o incluso alumno alumno. Entonces, esto es muy importante para que se lleve a cabo. Otro punto que nos maneja, ya finalizando, son la cuestión del tipo de preguntas, que son preguntas abiertas y preguntas cerradas. Esto se viene manejando bastante en la cuestión de los exámenes y es muy importante que un docente los tome en cuenta,
porque la cuestión de las preguntas cerradas tienden a ser respuestas más simples, a comparación de las preguntas abiertas que necesita una mayor complejidad, por lo que siento que esos llegan a ser más beneficiosos en este sentido. También maneja aspectos del tiempo de espera en el sentido de cuánto debe o cuándo es el tiempo aproximado en que debe esperar un maestro al momento de plan bueno, al momento en que se plantea una pregunta, cuánto tiempo es el que se espera para que el alumno responda. Por lo general se menciona el texto que hay maestros que generalizando esperan 1 o 2 segundos, pero esto produce que las respuestas sean muy simples. Por lo que si se da un mayor tiempo, permitirá que las respuestas lleguen a ser un poquito más complejas en este sentido, por lo que termina siendo una gran ventaja el esperar mayor tiempo, en donde se puede llegar a replantear la pregunta o parafrasear la pregunta en caso de que no se llegue a comprender. Dentro de esta cuestión, pues maneja aspectos que tomó en cuenta en la investigación o ciertas cuestiones de la etnografía, el método de investigación que se llevó a cabo para recopilar toda esta información de que se habla, que no dentro del ámbito de la segunda lengua pues no sería útil profundizarlo, pero eh, dentro del ámbito investigativo sí, no te entendí, pero en este sentido. Y el texto nos manejan varios gráficos, varios ejemplos de ciertas situaciones en donde nosotros podemos o nosotros tomarlo en cuenta. Creo que se le denomina taxonomías, en donde puede llegar a responder en ciertas situaciones en cuestión de los alumnos y todo esto centrado lógicamente en el campo de investigación. Esto sería todo en la cuestión de la unidad 5, de lo que se centra principalmente, y me pareció muy interesante los puntos que se abarcan. Lógicamente ya un docente al momento de estar en contacto con los alumnos, en contacto con el idioma, muchas de las teorías pueden llegar a incluso a olvidarse, pero por eso se tiene que estar trabajando constantemente, tener mayores conocimientos de ello y sobre todo la reflexión constante de la clase. Una vez terminada la clase, analizarlo y al momento, lógicamente a veces nos puede suceder que en el momento de la clase pues se nos puede pasar ciertas teorías que nos hablan sobre estos temas, pero al momento de la clase podemos reflexionar sobre ellas y conforme estemos trabajando estos contenidos o esta situación de mayor medida, nuestro desarrollo, nuestra práctica docente en el ámbito de la enseñanza del segundo idioma puede llegar a ser mejorado y llegar a objetivos adecuados, claros y cumplir con los estándares que marca. Y esto sería todo.